Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy sobre las claves del sistema de gestión de la energía según ISO 50001 en la industria electrointensiva. Vamos a dejar 5 minutillos de cortesía para que terminen de conectarse todas las personas inscritas y eso, en unos minutillos damos comienzo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Creara. Hoy celebramos una sesión sobre las claves del sistema de gestión de la energía en la industria electrointensiva. Como sabéis, este ha pasado a ser un requisito ya no voluntario, sino obligatorio para aquellos consumidores electrointensivos que han pasado a certificarse como tales en estos 2 últimos años y a aprovecharse entre comillas, a pasar a obtener ayudas y descuentos. Para ello necesitan o tienen la obligación de certificarse en el plazo de 2 años desde que han conseguido esa certificación como electrointensivo. Bien, vamos a dar comienzo al webinar. Como todas las sesiones, esta está siendo grabada. Vamos luego a distribuirla entre todos los que os habéis inscrito. Tenemos con nosotros a Alejandro Morel. Él es socio y director de la Oficina Técnica de Creara. Él es quien os va a contar
cuáles son las claves en estos sistemas de gestión de la energía para vosotros, para la industria electrointensiva. Y como siempre dejaremos al final un rato para una ronda de preguntas, dudas, consultas que queráis ir planteando desde ya en el apartado de preguntas de GoToWebinar. Cualquier duda podéis ir escribiéndola. Al final de la sesión de la exposición de Alejandro dejaremos un ratito para que podáis conectaros. Simplemente deciros, nosotros en estos últimos años, bueno, ya desde el año 2007, muchos de vosotros ya nos conocéis. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es la gestión de la energía, desde el asesoramiento en la compra hasta soluciones de autoconsumo, solar fotovoltaico, puntos de recarga, etcétera. Y desde el año 2007 que implantamos el primer sistema de gestión de la energía que se certificó en España, era de acuerdo a la norma predecesora de la norma ISO, era una norma española, después pasó a ser norma europea. Desde entonces, en aquel momento lo hicimos en una cementera, en Cementos Portland, que casualmente ahora estamos ayudándoles a implantarlo en todas las fábricas en España. A partir de ahí hemos ido acumulando muchísima experiencia, tenemos bastante más de 100 empresas a las que hemos apoyado y en cuestión de, en este sector, en la industria electrointensiva, hemos ido incorporando nuevas referencias en todo tipo de industria, desde cerámica, madera, cementeras, bueno, de todo tipo, y tenemos más de 40 fábricas ya con sistemas implantados con nuestra colaboración. O sea, estamos muy orgullosos y creo que, bueno, Alejandro va a poder aportaros alguna pincelada importante en el planteamiento de estos sistemas. Sin más, Alejandro, te dejo a ti. Acuérdate que tienes la pantalla de la portada y que tienes que ir moviéndola. Muchas gracias y espero que sea de utilidad la sesión. Ahí la tienes. Gracias, Alejandro. Dios. Nada, Marta, muchas gracias a ti. Bienvenidos todos al webinar. Nada, como ha dicho Marta, el objetivo es hablar un poquito sobre el paso que nos pide la ley del Real Decreto de electrointensivos de tener un sistema de gestión de energía certificado. ¿Vale? En base a nuestra experiencia, y yo en particular, estoy utilizando aquí mi experiencia en auditorías internas de sistemas de gestión de energía, lo que me permite haber visto muchos sistemas y muchas plantas industriales a lo largo de estos últimos 10 años en las que se han resuelto los distintos requisitos del sistema de gestión de energía de forma diferente. Y en base a eso sí creo que podemos aportar un poco el dónde estamos normalmente, porque al final hay que entender que la gestión energética pues no nace con la ISO 50001, sino que en la industria española se lleva haciendo gestión energética décadas. Entonces, ¿dónde estamos y qué es lo que nos pide la norma, ¿no? Y hablar un poquito de lo paso para convertir lo que ya se está haciendo en lo necesario para cumplir con lo que dice la norma ISO 50001. Como decía Marta también, nada, la presentación no va a ser larga y en media hora así terminaremos y luego lo que hacemos es responder todas las dudas que planteéis. Tenéis un apartado de chat y un apartado de preguntas. Entonces, nada, en cualquiera de los dos podéis incluir las preguntas y luego las respondemos. Muy bien, pues entonces vamos a avanzar. Voy a hacer una pequeña introducción para que todos estemos en la misma página con respecto del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y luego ya nos centramos en las claves, ¿vale? Las claves del sistema ISO 50001 para estas industrias, para las industrias electrointensivas. Bueno, ¿quién puede calificar como electrointensivo? Solo son 62 CNAEs. Ahora echamos un vistazo a los CNAEs que sí y a los que no, ¿de acuerdo? A los que entran dentro y a los que no. Y sobre todo, pues como su nombre indica, implican que tengamos un consumo alto de electricidad. Es verdad que desde el cambio, desde hace un par de años, ya no es un consumo exagerado. Estamos hablando de un volumen de 1 gigavatio hora al año. Estos son 1 millón de kilovatios hora, que eso es bastante, casi diría, la condición más sencilla de cumplir. La segunda, el consumo debe ser en periodo tarifario valle, en lo que es el P6, el consumo debe ser en periodo P6 el 50%. ¿Vale? El 50% del consumo debe producirse en horario valle. Esto implica procesos ininterrumpidos. Al final tenemos el periodo P6 durante las noches y los fines de semana. Entonces, si tenemos procesos ininterrumpidos, que es lo que generalmente va a ocurrir en la industria, va a ser fácil que cumplamos esta condición.
Y luego lo que sí nos pide es que la electricidad suponga un coste importante para la planta. ¿De acuerdo? Para ello necesitamos un ratio que es consumo anual dividido entre el valor añadido bruto de la instalación, que en esta última, para 2021, tenía que ser superior a 0,8. Este valor cambió de 2020 a 2021 y seguramente se vaya actualizando también año a año. Al final estamos hablando aquí de industrias mayoritariamente eléctricas. Como os decía, que el consumo de electricidad supone una parte importante, o el coste de electricidad supone una parte importante de nuestros costes, ¿vale? Sectores que sí entran dentro, ¿vale? Pues tendríamos aquí el código CENAE, los sectores que son y, bueno, el número de CENAEs que tenemos y el número de empresas, ¿vale? Bueno, algunas de ellas serían la industria del papel, fabricación de bebidas, metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de productos farmacéuticos, etcétera, ¿vale? CENAEs que no, ¿vale? Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de otro material de transporte, fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, industria del tabaco, recogida y tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, simplemente la primera condición es echar un vistazo a los CENAEs que sí entran, como decíamos, 62 CENAEs, y ver si somos elegibles o no, porque esa es una condición sine qua non. Si no estoy dentro de los CENAEs, ni siquiera me planteo si cumplo estas condiciones. ¿Vale? En 2021 sumaban 214 CIFs, o sea, 214 empresas, que sumaban 298 CUPs, esto es suministros eléctricos, y hasta 60 millones de euros de ayudas. ¿Vale? Y el siguiente paso, digamos, después de ver quién puede ser elegible, sería ¿y qué es lo que recibo? ¿No? O sea, esta subvención, ¿esto en qué consiste? Vale, perdonad, que estábamos con algunas obligaciones, pero voy a avanzar un poquito y ahora volvemos atrás por responder a esto que acabo de preguntar. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de ser electrointensivo? Básicamente voy a recibir una subvención que me está devolviendo parte de lo que he pagado como cargos de electricidad. ¿Vale? Sabéis que nosotros el precio de electricidad que pagamos incluye el precio del mercado y luego una serie de peajes y cargos. La diferencia entre los peajes y cargos es que los peajes los estamos pagando a la distribuidora, mientras que los cargos es un impuesto. ¿De acuerdo? Hasta mayo de 2021, los peajes y los cargos no había una diferenciación. ¿De acuerdo? Era un cargo, un valor conjunto en mi factura de ATR, pero sí que en función de la tarifa que yo tenía, una parte iba a impuesto. Esto fue hasta mayo de 2021. A partir de junio del año pasado ya sí que se separa y ya podemos ver en la factura cuánto está yendo a peajes y cuánto está yendo a cargos. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, en 2020 la intensidad de la ayuda en promedio era el 20% del ATR, ¿vale? El ATR incluyendo peajes y cargos. En cuanto a cuánto supone respecto del total de mi coste eléctrico, que es en el fondo lo que nos interesa a todos, pues depende mucho de cuánto estemos, en qué valores esté el mercado eléctrico, ¿vale? Si veis la curva, la gráfica, la parte, no sé dónde tengo el ratón, por algún motivo no lo está, aquí, vale. La parte de la izquierda, esto es con un precio de electricidad bajo, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a este precio de electricidad, pues evidentemente la parte de ATR, que es la parte de la barra que vemos en azul, pues supone un punto importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último año? ¿Qué ha ocurrido? Que el precio del mercado eléctrico se ha puesto por las nubes, pero el ATR no ha variado. Entonces, el ATR ha pasado a ser un porcentaje menor respecto del precio de electricidad, ¿vale? Y esta subvención solo afecta al ATR. Entonces, si bien a nivel de subvención en euros no ha habido tanta diferencia entre 2021 y 2020, a nivel de porcentaje sí, por supuesto, porque la electricidad es mucho más cara. ¿De acuerdo? También ha ocurrido que una de las medidas que se tomó para paliar en la medida de lo posible el incremento del precio de la electricidad fue reducir los cargos a partir de septiembre del año pasado, con lo cual, evidentemente, si hemos pagado menos cargos, vamos a recibir menos subvención. Pero es verdad que esto es una situación momentánea debido a cómo está ahora mismo el precio de la electricidad. En resumen, el importe de la ayuda más o menos rondará entre el 2 y el 5% de lo que pagamos por electricidad, ¿vale? Y en torno al 20% de lo que pagamos en ATR. ¿Vale?
Vuelvo atrás y pasamos al siguiente paso. Esto es, hemos visto quién puede ser consumidor electrointensivo, qué es lo que vamos a recibir y ahora entraríamos en las obligaciones, ¿vale? Obligaciones del consumidor electrointensivo. La primera, reporting de consumo, ¿vale? Obligación de aportar al operador del sistema su provisión de consumo mensualmente, ¿vale? Para ello, deberemos disponer de los equipos, sistemas y comunicaciones requeridos por la normativa. En cuanto a contratación de energía, deberemos acreditar la contratación de al menos un 10% del consumo eléctrico mediante instrumentos a plazo, directa o indirectamente, de electricidad de origen renovable. ¿Vale? Básicamente tenemos que contratar parte de la electricidad renovable. ¿Vale? Y obligaciones en el ámbito de empleo, bueno, salvo determinados casos, en los 3 años posteriores al que se obtuvo la ayuda, la actividad y el empleo no se pueden reducir más de un 85%, ¿vale? O sea, a menos de un 85% de la situación actual. Energéticamente hablando, y esta es la parte que más nos afecta, sistema de gestión de energía. En un plazo de 2 años, desde que obtienen la categoría de consumidor electrointensivo, la empresa deberá disponer para la planta en cuestión de un sistema de gestión de energía auditado y certificado según la norma UNE ISO 50001-2018. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos tener un sistema de gestión de energía certificado en 2 años. También, muy importante, implantación de medidas de eficiencia energética rentables, entre comillas. ¿Vale? Implantar al menos cada 4 años y para cada uno de los emplazamientos incluidos en el sistema, las actuaciones para la mejora del desempeño energético económicamente rentables. Se considera económicamente rentables aquellas cuyo periodo de retorno simple sea inferior a 3 años. ¿Vale? Y por último, reporting los 3 años posteriores al MITECO de los consumos de electricidad, producción relevante y los ratios, las medidas implantadas y los proyectos de I+D+I relacionados con la eficiencia energética. ¿Vale? Entonces, básicamente, bueno, tenemos la posibilidad de recuperar mediante una subvención parte del dinero que hemos pagado en los cargos asociados a nuestro consumo de electricidad, pero para ello vamos a tener que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? Y una de las condiciones en la que nos vamos a centrar hoy es en la implantación del sistema de gestión de energía. Vale, yo creo que ahora ya sí podemos pasar a la segunda parte con las principales claves del sistema ISO 50, del sistema de gestión de energía, de la ISO 50001 en las industrias electrointensivas. ¿Vale? Como os decía en mi presentación o antes de arrancar en la primera diapositiva, la gestión energética no la hemos inventado nosotros, ¿vale? La gestión energética no se ha inventado con la ISO 50001. En España, pues probablemente desde la primera crisis del petróleo ya se está haciendo gestión energética y en particular en el sector industrial. Es en el sector donde la energía desde siempre ha supuesto una parte importante de nuestros costes y, por tanto, desde siempre se está llevando a cabo proyectos de ahorro. Y esto es algo que veo en mi trabajo bastante a menudo. Hay industrias que nos piden una auditoría energética o un sistema de gestión de energía y ves que ya tienen muchas cosas, ya tienen una buena parte del camino andado. Entonces, el reto para muchas industrias va a ser capaces de adaptar los procesos que ya hacen a lo que nos pide la norma. ¿Vale? Efectivamente, nosotros podemos ir con una pisonadora y crear procesos nuevos, pero eso nunca funciona bien. A la larga, es mucho más interesante tratar de adaptar lo que ya se hace que no tener que crear un proceso nuevo. Y como os digo, muchas veces no estamos tan lejos, o para muchas partes del sistema no estamos tan lejos con lo que ya estamos haciendo y ya está, digamos, de alguna forma metido dentro de la cultura de la empresa. ¿Vale? Existen en particular 3 procesos que son en los que yo me voy a centrar por ser los más importantes dentro del sistema, también los más técnicos, que son la revisión energética, todo lo relacionado con el seguimiento del desempeño, con el seguimiento de los consumos, indicadores y líneas de base, y los objetivos energéticos. ¿Vale? Existen, por supuesto, otros procesos dentro del sistema de gestión, como son las compras, como es la formación o como es el control operacional, pero en esos generalmente no estamos tan lejos. ¿Vale? En estos 3, como os digo, que son los 3 más técnicos, sobre todo los 2 primeros, es donde probablemente tenemos que ser capaces de adaptar más lo que estamos haciendo para cumplir lo que nos pide la norma. ¿Vale?
Entonces, voy a empezar con el primero, con la revisión energética. ¿Vale? Básicamente lo que vamos a comentar es un poco de lo que se suele disponer, o bueno, en base a mi experiencia yo veo que se suele disponer, y qué pasos tendríamos que dar para cumplir con la ISO 50001. ¿Vale? En las instalaciones industriales, por ejemplo, cada vez es más común que nos encontremos con contadores parciales. ¿De acuerdo? Los contadores parciales, sobre todo a nivel eléctrico. Al final son equipos que han bajado muchísimo el precio y, por tanto, es muy normal que industrias, incluso industrias sin el sistema de gestión implantado, ya dispongan de varios contadores. En el mejor de los casos, además de disponer de contadores, disponemos de una plataforma que está recogiendo estos datos de modo que los tenemos accesibles de forma cómoda en una web o en un programa, los podemos descargar a un Excel y no solo eso, sino que ya no solo disponemos de un dato mensual, sino que disponemos de una lectura continuada, con lo cual yo puedo ver el consumo horario, el consumo instantáneo, etcétera. ¿Vale? Además, en relación a la revisión energética, es muy normal que dispongamos ya de algunas medidas de ahorro planteadas. Esto es, los propios departamentos técnicos, como producción o mantenimiento, han evaluado, pues oye, qué ahorro tendría si cambio esta máquina o si sustituyo los motores, etcétera, o bien cuentan con ofertas externas de fabricantes o de distribuidores que ya nos han hecho una oferta para una sustitución de unos equipos o para algún cambio, y en esta oferta sí que viene especificado el ahorro, con lo cual ya disponemos de algunas medidas de ahorro planteadas, ¿no? Digamos, o algo de información al menos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, partiendo de esta situación, para cumplir con la ISO 50001, pues normalizar y procedimentar, o sea, convertir esto en registros y en procedimientos del sistema. ¿Vale? Para el primer paso sería convertir esta distribución de consumos en lo que se llama una matriz de usos. Esto es, yo tengo que definir cuáles son los principales usos que me encuentro en mi planta, los usos energéticos, y distribuir el consumo total en estos usos. Si tengo contadores, perfecto, porque ya tengo una distribución de consumos. ¿Vale? Es muy interesante ver que en las plantas industriales, cuando tenemos contadores, generalmente lo que se hace es adaptar la revisión energética precisamente a los contadores que tengo. Yo he visto cosas como que los usos energéticos son transformador 2 o planta 2, porque es como lo tengo medido. Probablemente no es la mejor definición que nos vamos a encontrar de uso, porque un uso energético sería iluminación, ¿no? O climatización o prensas. Pero sí que tiene sentido adaptar uno a lo otro, o bien los usos a la medición o bien la medición a los usos, porque al final un consumo medido siempre va a tener más valor que un consumo estimado o calculado. La norma nos permite tener una revisión energética sobre consumos calculados, pero es verdad que siempre es mucho mejor, y la norma lo recomienda, tener los consumos medidos en la medida de lo posible. ¿Vale? Nosotros tendremos que procedimentar para establecer qué usos son significativos. ¿Vale? Y en cuanto a las medidas de ahorro, pues lo mismo, tendremos que contar con un registro de medidas de ahorro, en el que además estén priorizadas. O sea, lo que sí que nos pide la norma es que esto esté organizado, o sea, que tengamos todas las medidas en un registro común, cada una de ellas con el ahorro que podemos esperar, con la inversión necesaria, con la rentabilidad, etcétera, y priorizarlas. ¿Vale? Además, hemos visto hace unos minutos que como consumidor electrointensivo nos van a obligar a llevar a cabo las medidas que tengan una recuperación menor de 3 años, con lo cual es muy importante que esto esté recogido, o sea, que este registro esté bastante claro cuál es, para que sepamos qué medidas vamos a tener que implantar. ¿Vale? Si me disculpáis un segundito. ¿Vale? Nosotros podríamos contar aquí con, pues por ejemplo, esto es un ejemplo sencillo en el que tenemos una planta industrial en la que tenemos una serie de contadores, ¿vale? Por cada área. ¿Vale? Por cada área tenemos una serie de contadores y yo tengo el consumo anual de cada uno de ellos, con lo cual ya tengo muchísimo trabajo hecho, como os decía. Ya tenemos muchísimo trabajo hecho. A partir de aquí, lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Para empezar, procedimentar y establecer unos criterios que nos digan qué usos voy a considerar que son significativos. Que esto es un aspecto al que la norma le da mucha importancia, los usos significativos, porque luego a lo largo de todo el sistema aparecen para los objetivos, para las compras, para el control operacional. Con lo cual yo este balance de energía, esta distribución de consumos, en lo que lo voy a convertir es en una matriz de revisión energética. ¿Vale? Una matriz de revisión energética en la que tengo identificado el uso
descripción del uso y consumo de energía, cuál es el consumo actual, si tenemos unas oportunidades de mejora identificadas y en base a los criterios que yo he definido, y esto es probablemente lo más importante, si este uso lo consideramos o no lo consideramos significativo. ¿Vale? Simplemente un detalle aquí. La norma casi nunca nos pide, casi nunca nos da detalles en cuanto a las priorizaciones. O sea, la norma nunca nos va a decir qué tiene que cumplir un uso para ser significativo. Lo que nos pide es crea condiciones y en base a estas condiciones ya se quedarán definidos los usos que son significativos. Exactamente lo mismo a la hora de priorizar medidas de ahorro. La norma no nos dice cuál es la priorización. ¿Vale? Aunque sí es cierto que aquí, aunque no nos lo dice la norma, sí que nos lo dice el Real Decreto de Electrointensivos. Una priorización interesante, por tanto, podría ser esta que hemos dicho de los 3 años, ¿vale? Para coincidir con lo que nos dice, lo que nos dice el Real Decreto. ¿Vale? Volviendo a la presentación, creo que tengo un ejemplito de una plataforma en la que ya tenemos el consumo, como os decía, los consumos de los distintos contadores que yo tengo implantados, que esto es algo que no es raro que ya nos encontremos. En los últimos años, estas plataformas, bueno, cada vez son más comunes. ¿Vale? Bueno, el segundo punto sería la línea de base, o más bien el seguimiento de los consumos, ¿vale? Probablemente este es el detalle al que la norma da más importancia, que es el que tenemos que hacer un seguimiento de los consumos, ¿vale? Nosotros tenemos que demostrar que mejoramos el desempeño energético de la planta. Esto es una exigencia de la norma, la mejora continua del desempeño energético. Para ello, yo voy a tener una serie de indicadores de desempeño que son los que voy a seguir a lo largo del tiempo para confirmar, para demostrar si estoy mejorando o no este desempeño. ¿Qué nos encontramos normalmente en el sector industrial? Bueno, nos encontramos que ya existe un desempeño, que ya existe un seguimiento del desempeño, ¿vale? Como os decía, no hemos inventado la gestión energética. Es muy común que ya se hayan creado unos indicadores. Los indicadores que nos vamos a encontrar normalmente pues, es consumo por producción y que ya estos indicadores se les hace un seguimiento pues, con más o menos frecuencia, pero es bastante normal que el comité de dirección sea consciente de cómo han evolucionado estos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, como os decía, sí que existe ya un seguimiento del desempeño. En este caso, ¿qué pasos hay que dar para cumplir con la norma? El más importante es desarrollar líneas de base, ¿vale? Porque yo sí que no he visto en instalaciones que no tienen implantada la ISO líneas de base. Al final, una línea de base lo que va a hacer es complementar el indicador y, sobre todo, permitirnos un seguimiento de los consumos de una manera mucho más precisa a la que nos permiten los indicadores. Porque un indicador es un cociente y una línea de base pretende ser una simulación del consumo en función de las variables y si salen bien, que eso es importante, si salen bien, en general es verdad que nos dan una información mucho más precisa y mucho más certera de la que nos van a dar los indicadores. Entonces, este probablemente es el punto más importante en este apartado. ¿Vale? Además, vamos a tener que establecer una sistemática a la hora de revisar los indicadores, ¿no? El seguimiento de los consumos ya va a tener que quedar en el procedimiento, decir, bueno, pues se va a hacer un seguimiento diario o se va a hacer un seguimiento mensual. Y además de esta frecuencia tendremos que marcar unos objetivos en el seguimiento, ¿no? Es decir, oye, ¿qué ocurre si el indicador aumenta más de lo deseado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es este máximo que yo voy a establecer? No, yo permito que el indicador se mueva en un rango de más menos 5% respecto del año anterior. Pero una vez que nos pasamos de este 5%, tengo que identificar las causas, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por resumir, líneas de base, ¿vale? Y seguimiento un poquito más procedimentado de los indicadores. Porque, como os decía, el seguimiento ya se hace. Entonces, simplemente es darle una vuelta y dejarlo por escrito, ¿vale? Exactamente igual, yo aquí contaría, pues para las líneas de base, aquí tendríamos todos los consumos, tanto el global de electricidad, el global de gas natural y todos los consumos parciales que yo tengo. O sea, yo una línea base la puedo hacer por cada contador que tengo instalado,
¿vale? Sí que una exigencia de la línea base es tener un contador, que sea un consumo medido, ¿vale? O una suma de contadores en un momento dado. Y también voy a tener no solo los consumos, sino todas las variables. Esto es, las variables de las que creo que puede depender el consumo. Y ya con los consumos y con las variables, pues ya me puedo poner a jugar y a plantear líneas de base. Por ejemplo, aquí tendríamos una de consumo de gas natural en función de los grados día. ¿De acuerdo? En otras ocasiones, lo que nos vamos a encontrar es que las líneas de base no nos valen líneas de base de una variable y vamos a tener que recurrir a sistemas un poco más complejos en el que estamos hablando de número de piezas, grados día, etcétera, ¿vale? Pero al final, voy a volver a la anterior que creo que se va a ver mejor, lo que nos ofrece una línea de base, es una relación, una expresión matemática entre el consumo, que sería en este caso la I, y la variable independiente, ¿vale? ¿Esto qué me permite? Me permite, por una parte, adelantar consumos, o sea, en el caso de que tenga información sobre la variable a futuro, pues saber cuánto voy a consumir a futuro, pero sobre todo poder comparar el consumo real con el consumo de la línea base, que al final es la respuesta a la pregunta fundamental del sistema de gestión, que es, oye, ¿estamos ahorrando o no estamos ahorrando? ¿Vale? Bueno, por último, y disculpadme otra vez, vuelvo a la presentación, los objetivos, ¿vale? Los objetivos energéticos. Insisto en lo que os he dicho ya varias veces, que en la industria española ya se han llevado a cabo medidas de ahorro, ¿vale? Y esto sí que yo lo he visto en la mayoría de industrias que he visitado, desde iluminación eficiente, variadores de frecuencia, incluso fotovoltaica en los últimos años, compresores modulantes, sistemas de gestión de los compresores. Lo cierto es que nos encontramos con que ya se han llevado a cabo muchas medidas de ahorro, aunque por supuesto todavía hay potencial, ¿vale? Lo que sí que no se ha hecho es estas medidas de ahorro tenerlas dentro de un plan energético, que esto sí que es lo que nos ofrece el sistema de gestión de energía, tener estas medidas de ahorro dentro de un plan energético con todo lo que nos pide la norma, ¿vale? Entonces, este sería el paso, ¿vale? El plan energético a mí me parece que es un punto, o el programa de eficiencia energética, me parece que es un punto muy interesante del sistema de gestión porque no se trata solo de implantar mejoras, sino de tener muy claro cuál va a ser el impacto, que a lo mejor eso es lo que más nos falla cuando no tenemos implantado el sistema. Esto es, yo tengo que saber cuál va a ser el ahorro, o tengo que estimar cuál es el ahorro que va a producir. Además, voy a tener que tener claro plazos, responsables, recursos, etcétera. Y probablemente uno de los puntos más importantes es el indicador de seguimiento. Esto es, si yo voy a cambiar mi sistema de climatización en la planta y considero, por los estudios previos que he hecho, que esto va a suponer un ahorro de 200.000 kilovatios hora al año, la norma me pide que especifique en el programa de gestión de energía, que especifique dentro del objetivo cómo voy a demostrar que he cumplido el ahorro. Lo voy a hacer con un indicador, lo voy a hacer mediante un contador específico que tengo en ese área. O sea, ¿cómo voy a demostrar que mido el ahorro? ¿Cómo voy a demostrar, que cumplo el ahorro que he estimado o que he visto, que he calculado que iba a tener? Porque muchas veces esto es lo que más nos falla, que llevamos a cabo medidas de ahorro, pero luego no se sigue, no se hace un seguimiento para ver si se están cumpliendo o no los ahorros que se habían estimado. ¿Vale? Y nada, por último, y perdonad si he ido un poco rápido, ahora sin ninguna prisa respondemos a todas las preguntas que hayan podido surgir. Comentar que es muy normal en las plantas que tengamos otros sistemas implantados. En particular, yo los que veo más comunes son calidad, medio ambiente y riesgos laborales. ¿De acuerdo? Y estas normas nos permiten la integración. Esto es, yo puedo integrar el sistema de gestión dentro de un sistema de gestión integrado con otros, con ambiente, con calidad o con los sistemas que yo tenga. Lo cual simplifica, de algún modo, pues toda la implantación del sistema, porque va a haber muchos registros que voy a poder tener combinados, etcétera. ¿Vale? En cuanto a las responsabilidades, esto por supuesto es una decisión de cada industria, de cada empresa, pero sí comentar que un sistema de gestión de energía, por lo que hemos visto de la línea base y de la revisión energética,
requiere un conocimiento técnico, ¿vale? Requiere un conocimiento de lo que es la energía, de lo que es un kilovatio hora, de las medidas de ahorro, etcétera. Entonces, además de la parte, digamos, que más conoce sistemas, sí tiene sentido que estén vinculados los departamentos técnicos y en particular suele ser mantenimiento. Entonces, que muchas veces el responsable de mantenimiento pues suele acabar con el rol del gestor energético, aunque el responsable del sistema de gestión sea quien lleva sistemas en la empresa. Entonces, bueno, esto ya os digo que cada empresa lo resuelve como mejor le parece, pero sí recomendar que vinculemos siempre y que estén dentro los departamentos técnicos y en particular mantenimiento, que no sea, digamos, que no nos vea mantenimiento como ya están aquí los pesados del sistema pidiéndome información, sino que estén dentro del sistema, que entiendan el motivo por el que estamos haciendo esto y que tengan sus responsabilidades dentro del sistema. Y nada, por mi parte nada más. Como os decía Marta, dejamos unos minutos y ahora en 5 minutos respondemos a todas las preguntas. Bueno, vamos a retomar, vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que nos habéis planteado. No hay muchas, la verdad, yo no sé si ha quedado muy claro la posición de Alex. Vamos a ver, la primera pregunta que nos dicen es que si el reporting durante los 3 años posteriores es anual, ¿correcto? Sí, sí que es anual. Tenemos que reportar anualmente. Hay otra pregunta que nos dicen, Alex, es que en vuestra experiencia, nos pregunta Ana, ¿cuándo es necesario revisar una línea base? ¿Cuáles son los criterios que se suelen utilizar? Definir necesidades de revisión línea base. Eso es lo que nos está pidiendo Ana. Es buena pregunta. La norma lo que nos dice es que tenemos que revisar las líneas base cuando ya no valgan, ¿no? De alguna forma, cuando no representen la instalación actual. Esto es que la instalación ha cambiado lo suficiente para que ya no sea válida. Yo en mi experiencia, el ejercicio que me parece más interesante es el de la revisión anual.
¿vale? Yo ahora en muchos sistemas que estamos, bueno, que ayudamos con el mantenimiento o simplemente que hemos hecho recomendaciones, lo que suelen hacer es utilizar para la línea base, por ejemplo, los 3 últimos años y anualmente eliminan un año y añaden otro. De modo que vamos recogiendo en la línea base todos los pequeños cambios que se producen en una planta, porque al final ya no es solo de grandes reformas, sino que las pequeñas cosas también tienen impacto. En particular hemos tenido ahora algún año raro, como el 2020, que muchas veces se está dejando fuera o tiene un impacto raro por todo lo que ocurrió durante la pandemia o durante el confinamiento, pero digamos, respondiendo y resumiendo, la norma yo veo sistemas que no se ha renovado la línea base en 4 o 5 años, pero lo más común es que se haga pues casi de forma anual o cada dos años. Vale, muchas gracias, Alejandro. Nos preguntan también hasta qué punto es obligatorio el tener submedida, el tener contadores parciales para los diferentes usos de la energía. Vale, a ver, la norma como tal no obliga, aunque sí recomienda. Y es verdad que en particular en cliente industrial y sobre todo si hablamos de consumos altos, presentarnos a una auditoría sin nada de submetering, probablemente el auditor nos dijera algo, no que no tengamos el certificado, pero sí que nos recomendaría que incluyamos dentro de los objetivos, y además efectivamente es algo que podemos meter dentro del programa de objetivos, mejorar la revisión energética o completar la revisión energética mediante la instalación de contadores para tener medición parcial. Entonces sí que es algo que se suele recomendar a partir de cierto tamaño de la planta o de la organización para disponer de mejor sistema, ¿no? Porque si no, al final, si tenemos que tirar solo de consumos estimados, es que va a ser un poquito pobre. Ya. Vale, entiendo y veo que es así, ¿no? Que siempre que estamos hablando de poner submedida, siempre lo normal y lo habitual y lo recomendable es que nos apoyemos en una plataforma, ¿no? Y que esto sea telemedida, lógicamente. Sí, es lo que tiene más sentido. Es verdad que se puede hacer, pues eso, poner contadores y lectura manual a final de mes, que es lo que se hacía hace 10 años o 15 años, pero hoy en día, por muy poco coste más o por no una barbaridad de coste más, es que las posibilidades que nos da una plataforma son tremendas ya. Sobre todo porque ya no dispongo solo del consumo mensual, sino del consumo instantáneo. Y al final el medir es la clave para encontrar posibilidades de ahorro. Claro. Vale, nos preguntan también que cuántos meses creemos nosotros o estimamos nosotros que sería una industria electrointensiva lo normal de plazo para poner en marcha un sistema ISO 50001. Bueno, más o menos estaríamos hablando que 5 meses, 5 o 6 meses, dependiendo del tamaño. Vale. Yo creo que diría desde el principio y contando con que hay que hacer pues todo lo que la creación de los procedimientos, la formación, auditoría interna, auditoría externa. Sí, yo creo que en menos de 5 meses es complicado. Vale. Bueno, pues muy bien, pues lo dejamos aquí, no hay más preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos que os haya resultado a todos interesante y, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Lo que necesitéis, las preguntas que queráis plantearnos. Alejandro, su correo electrónico, no sé si os lo ha dado, es amf@creara.es y el mío, que yo soy Marta Aguilar, no me he presentado, creo, es mai@creara.es. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.